Historias, el documental. El territorio muisca abarcaba los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander, donde se caracterizó por pequeñas comunidades con diferencias lingüísticas y socioculturales, donde los unía en gran amor y respeto a sus deidades, sus leyes, enseñanzas y preceptos que ellos les habían dejado. Es así que los muiscas del sur vivieron en lo que hoy día es Cundinamarca, hijos de la madre abuela Bagüé, dueña y señora del agua, dadora de vida, madre del pueblo muisca, adoradores de la noche y la luna, guardianes de los santuarios primigenios, conciliadores como el amor maternal. Por su gran devoción, amor y respeto a la mujer, su linaje era matrilineal. Las sabedoras, cuchas, fuchas y abuelas dan el equilibrio que el territorio requiere. Y los que identificamos como los muiscas o chipchas del norte, hijos del dios Sol Bochica, en lo que hoy es Boyacá y parte de Santander, protectores de la tierra, guardianes de las palabras y las leyes, de una línea patrilineal en donde grandes moanes, druids, chiquis y abuelos y sabedores protegen el territorio con un respeto infinito a sus deidades. Bueno, respecto al territorio muisca es importante antes de empezar aclarar que las comunidades muiscas desde el periodo de la colonia, de la conquista misma, no tenían una homogeneidad interna, es decir, no son un único pueblo o una única cultura, sino que existían divisiones internas entre muchos cacicazgos, y el territorio que podríamos llamar muisca, desde diversas fuentes, casi siempre ha estado o corresponde al territorio cundiboyacense, principalmente el centro del departamento de Cundinamarca. Podemos empezar desde el sur, desde el territorio del Sumapaz, lo que hoy en día sería Fusagasugá, Pasca, hacia el norte, prácticamente cuyo límite podría ser la Sierra Nevada del Cocuy, el nororiente de Boyacá. Y en términos, por ejemplo, de oriente-occidente, el territorio muisca tendría sus fronteras, o lo que podríamos llamar como territorio muisca, como algo heterogéneo, tendría sus fronteras hacia el occidente, con los pueblos panches o pijados del occidente de Cundinamarca, el occidente de Boyacá, junto también con los pueblos musocolimas del occidente de Boyacá, y hacia el oriente, en este caso hacia el suroriente, estaría el territorio delimitado por los llanos orientales. Digamos que el territorio muisca limitaría con un pueblo de los llanos orientales como los teguas o los guayupes hacia el departamento del Meta. También se sabe por investigaciones arqueológicas o etnohistóricas que también pueblos de Arauca o del departamento del Casanare como los betoyes, los giraras o también por ejemplo los achaguas tuvieron relaciones o tuvieron de alguna forma también contacto con los pueblos muiscas. Y hacia el nororiente del territorio cundiboyacense también uno puede encontrar que pueblos como los laches, los uguas o los chitareros también fueron pueblos indígenas con los que el territorio muisca tenía frontera. Hay que entender que obviamente las comunidades muiscas no se aislaban del resto de pueblos que habitaban alrededor de su territorio, sino que manejaban unas dinámicas de intercambios comerciales, políticos, económicos e incluso lingüísticos. Los guanes pertenecían también a la familia chipcha por la lengua, ¿no? y mucho de las costumbres. Además se entendían muy bien con los muiscas. Estaban ubicados en lo que hoy es gran parte de Santander del Sur, Socorro, San Gil, toda esa parte. Hay unos subgrupos que son los chitareros, los laches, pero todo esto tiene relación con la importante cultura guane de Santander del Sur. Tras la Tierra era considerado como las fiestas mayores y la peregrinación anual más importante que realizaban los muiscas, en donde llevaban a cabo sus ceremonias y ritos más significativos. Este peregrinaje era el recorrido de la diosa, abuela, madre Bachué por el territorio, a través del cual, mediante ofrendas y pagamentos, veneraban sus lagunas, el agua, montes, cerros, cuevas, páramos y piedras.
Sin embargo, que sean nuestros invitados quienes nos ayuden a comprender la complejidad de sus ritos y ceremonias. Sabemos del correr la tierra, de la ceremonia muisca del correr la tierra, por lo que cuenta Juan Rodríguez Freile en El Carnero. Él dice, en una época del año se visitaban 5 lagunas y da un orden de esas lagunas, y que en la medida en que estas personas iban recorriendo esas 5 lagunas, que son la laguna de Ubaque, la laguna de Teusacá, las lagunas de Siecha, que son 3, la laguna de Huasca y la laguna de Guatavita. Es decir, que en total son 7 lagunas que se iban visitando, pero no solamente se visitaban esas lagunas, se visitaban otros santuarios. El correr de la tierra es visitar las lagunas sagradas que nosotros tenemos. En la cultura muisca se habla de 7 lagunas, pero son más lagunas realmente. Pero nosotros hacemos el correr de la tierra en lagunas como Guatavita, Iguaque, Ubaque, Pantano de Marcos, que era la laguna de Huasca, que fue acá el desaguado y de la ambición, y por supuesto las lagunas de Siecha, que son 3 lagunas. Es así, dentro de este gran peregrinaje anual, cada laguna visitada fue testigo de ceremonias y pagamentos a la fertilidad, al nacimiento, matrimonios, sacrificios humanos y sacrificios de animales sagrados. Además, se llevaban a cabo pruebas de valentía, fuerza y rapidez para los guerreros. En las lagunas, como símbolo de adultez, a las jóvenes fuchas se les entregaba el cáliz ceremonial y a los jóvenes se les daba su poporo. Sin embargo, que sean nuestros invitados quienes nos aclaren qué representaba el cáliz y el poporo, como también el concepto que tenían los muiscas de dualidad. Asimismo, comprenderemos el poder curativo y sanador del correr la tierra. Esta vasija fue muy importante dentro de los muiscas. Es una taza ceremonial porque en esta vasija se recrea el mito de la creación de los muiscas. Para ellos, para los muiscas, este container significa una laguna y estas 2 serpientes significan el padre y la madre. Recreando el mito de Bachué, aquí representan el mito de origen de ellos, y estas vasijas eran utilizadas para sus ceremonias. Después de que Bachué regresó a la laguna, ellos hacían en la laguna de Guatavita ofrendas con oro y algunas piezas de esmeralda a la laguna, y también sus ceremonias que ellos realizaban la usaban para consumir algunas bebidas como la chicha. Por eso es muy importante esta vasija para ellos. El poporo es todo un acto de creación y el instrumento como tal pues tiene unos elementos vitales como la matriz. Tenemos la parte masculina, ¿sí? Tenemos dentro del poporo la luz y las sombras, como decir en Oriente el yin y el yang. Aquí estamos en oscuridad, pero aquí la oscuridad se convierte en luz, en pensamiento, se convierte en conciencia, en conexión con el espíritu, en conexión con la creación, con el todo. Entonces el poporo es como ese archivo antiguo, ancestral, que se va acumulando vida tras vida, no acá en este elemento, sino conectado en la fuente, que tiene que ver con la creación o el poporo. Aquí pueden haber diferencias entre un pueblo y otro, ¿no? Porque cada uno en su cosmovisión pues tiene su clara visión de la relación con eso, pero es lo mismo. La fuente del poporo para mí viene a ser una sola. Es la conexión con nuestra madre tierra, es el reconocimiento, reconocernos ante nuestras raíces, de dónde venimos y para dónde vamos, de dónde salimos, quién es nuestra madre principal, quién nos da nuestro alimento, quién nos trajo a esta existencia. Claro que hay lo terrenal y claro que hay lo espiritual, pero ahí está. Es la conexión, es la sabiduría, el conocimiento que llega en nuestra madre tierra. La dualidad, esta figura que nos la muestran mucho, sobre todo en el Banco de la República, el hombre, la mujer, el día, la noche, el agua, la naturaleza, todo estaba muy
muy bien relacionado. Lo que hablábamos antes, lo de la cosmogonía, ¿no? La religión, ¿no? Ellos iban a los santuarios a hacer pagamentos, creían que los dioses eran las estrellas, la luna, el sol, el agua, para ellos era sagrada. Entonces iban a hacer pagamentos a las lagunas y mire cómo son las tradiciones, todo tiene una relación. Los campesinos hoy hacen también rogativas, hacen ofrendas, las ofrendas a San Isidro, ¿no? Que eso lo promueve la Iglesia Católica. Igual en esa época los indígenas hacían ofrendas también de sus productos, ¿no? De lo mejor de las cosechas también, ¿no? En esa época, a los dioses. Y la ceremonia del correr la tierra era la ceremonia más importante que se hacía alrededor del agua, porque era una peregrinación de estos personajes entre cada una de esas lagunas, dándole a cada laguna la importancia que dentro del territorio tiene. Son estas lagunas, aquí están las 7 lagunas, la laguna de Ubaque, la laguna de Teusacá, las 3 lagunas de Siecha, la laguna de Huasca y la laguna de Guatavita. Entre otras cosas, esas 7 lagunas son importantísimas para el territorio muisca porque definen la localización de los templos más importantes que había sobre el territorio. El templo de la luna en Chía, que está en el corte de las 2 líneas de solsticios de junio y de diciembre, de junio desde Guatavita y de diciembre desde Siecha, ahí estaba el templo de Chía, y el templo de Bosa, que tiene que ver con esa línea del solsticio de junio desde la laguna de Siecha y el solsticio de diciembre desde la laguna de Ubaque. Es decir, que eran centros ceremoniales importantísimos que traían la energía desde estas lagunas sagradas en esos días especiales del año a los templos que estaban ubicados sobre la sabana de Bogotá. Por eso los mamos de la sierra dicen que el soporte de la estructura del territorio de la sabana de Bogotá está cimentada en el poder que tienen esas 7 lagunas. Y ese sentido también lo tenía la ceremonia de correr la tierra, que era alimentar a la madre en esos lugares y a la vez alimentarse en esos recorridos, que además esos recorridos tienen que ver con algo muy interesante. Todos hemos oído hablar del famoso Camino de Santiago aquí en España, y ese Camino de Santiago es un camino de crecimiento espiritual. Muchísima gente lo hace tocando los chakras de la tierra, y a lo largo de todo el recorrido, dependiendo de la infinidad de caminos que llegan al mismo sitio, se van tocando puntos de poder que tienen que ver con ese camino de crecimiento espiritual. Entonces, esto también era un camino de crecimiento espiritual. La laguna de Ubaque representa el nacimiento o el vientre de la madre. La laguna de Teusacá representa el niño, el comienzo del aprendizaje. Las 3 lagunas de Siecha representan ese crecimiento hasta llegar a la laguna de Siecha, que es el matrimonio, la unión con lo femenino. La laguna de Huasca representa el adulto, la madurez, y por último se llega a la laguna de Guatavita, que es el mayor, es la sabiduría. Pero ese camino completo se hacía de ida y de venida, porque nacemos del vientre de la madre, pero volvemos al vientre de la madre tierra. Entonces era ir y volver en esta espiral del territorio que tiene que ver con ese crecimiento espiritual. Al recorrer cada una de estas sagradas lagunas, comprendemos la devoción y el amor a la Madre Bachué, diosa del agua y madre de todos los muiscas, a la que se le ofrendaba con las más hermosas joyas y presentes organizados en pomposas ceremonias y complejos ritos. Esta devoción y pasión del muisca por sus deidades los llevó a perfeccionarse en técnicas de agricultura, tejido, orfebrería y cerámica.
Esta pasión en su hacer es la que nos motiva a seguir este largo camino. Buscaremos por todo el altiplano a sabedores, abuelos, investigadores y expertos en diferentes saberes muiscas. Ellos nos ayudarán a entender cada una de sus complejidades como sociedad. Acompáñenos en este largo viaje, en donde aprendiendo más de nuestros ancestros los muiscas, llegaremos a las más deliciosas y ancestrales preparaciones que el territorio guarda y protege. La música y el lenguaje compartieron su primer instrumento, la voz. El sonido, la música, el canto y la danza han acompañado al ser humano desde sus orígenes. Consecutivos movimientos que generan espacios de encuentro con los ancestros, sincrónicos rituales para el encuentro con sus deidades, en donde los instrumentos se integran y son parte del portador. Nuestros invitados nos explican el significado del sonido, la música y los instrumentos que los muiscas ejecutaban para sus más hermosas ceremonias. Yo he visto que muchísimas mitologías, creo que todas las mitologías ven un origen de lo manifiesto, de la creación, que tiene varias etapas. Una, donde hay un estado de la creación que está en el pensamiento y no está manifestado. No hay nada manifiesto. Es solamente el germen de la idea de la creación. Y la primera manifestación siempre es el sonido, es la palabra. Al comienzo es el verbo, en la tradición cristiana. Y en todas las tradiciones, la primera cosa que se genera, la primera manifestación, es el sonido. Al haber un sonido, generarse una onda, se crean las dimensiones, porque el espacio que no existe, porque no hay nada creado, necesita el espacio para que las ondas viajen. Entonces la creación de la onda es también la creación del espacio, y después empiezan los fenómenos a funcionar. ¿Cuál es el límite del espacio? ¿Y qué pasa cuando la onda llega? ¿Y qué pasa cuando rebota y empieza a encontrarse con otras ondas? ¿Y qué se genera? ¿Cómo se genera el calor? ¿Cómo se generan otras manifestaciones de todo lo creable? Y entonces el tema de la música, el tema de la palabra, el tema del aire manifiesto en materia, de cómo un pedazo de barro cocinado se vuelve sonido, pues son todas formas de música. Entonces, pero más allá que lo llamamos música o ruido, es el recuerdo de una cosa fundamental en la existencia de todos. Es el misterio de la manifestación a través de volver una idea de creación a la creación manifiesta. Por eso era tan importante, no solamente para bonito y para bailar, para inventarse el ritmo, para inventarse las cadencias, las secuencias, las alturas de tono, la reproducción de otros fenómenos de la naturaleza vistos a través de un instrumento, por ejemplo. Pero son cosas mucho más profundas, muy, muy esenciales. Y eso lo manejaba la cultura muisca perfecto. A mí me conmueve esas crónicas de lo que eran las ceremonias del Dorado, y todas las personas manifestaban a través de percusión y muchísimo del aire, con silbatos o silbando, generando ondas y participando en el ceremonial del Dorado con música y la vida misma, una reunión, la danza, todas son veo esa cosa esencial de la manifestación del sonido dentro del proceso
de la creación como una cosa profundamente poética, profundamente espiritual. Para los muiscas la música era muy importante en el sentido de que con ella buscaban acercarse al mundo espiritual, como la mayoría de los pueblos amerindios. La música estaba ligada con el baile, ejecución de instrumentos y el canto. La música era igual a esos tres factores para el indígena, y con ellos intentaban atraer la atención de los espíritus, de poder hablar con ellos y tener una respuesta favorable de este mundo espiritual. Chadna es la palabra muisca con la que llamamos danzar. Danzar es un acto de comunicación con el entorno. Para decir baile también se utiliza la palabra ye, que se traduce también como oración y que también traduce humo o camino. La danza en sí misma es un camino para hablar con la tierra. Es un proceso que tiene en sí mismo también unos elementos que trascienden la mente a través del movimiento. El movimiento en comunidad, el movimiento en colectivo nos permite sincronizar nuestros corazones y nuestro pensamiento. Y este pensamiento sincronizado, volverlo a la tierra y entregárselo a la tierra para decirle que le estamos pagando, que le estamos ofrendando, que le estamos retribuyendo lo que nos ha dado para vivir. La danza es una oración hecha con el cuerpo, ¿sí? Gata en muisca es fuego y Fo es el dios de la danza y el canto. Entonces Fo Gata, por eso que en una fogata se canta y se danza cuando se hace una de ellas, ¿sí? Cuando Fo aparece, enseña la ciencia del canto, ¿sí? Porque la madre no habla lengua, la madre habla danza. Sí, la forma de comunicarse con la madre creadora es danzando y cantando. La danza es una parte muy importante dentro de la cultura muisca. Algunos la llaman ofrendanza, porque no danzaban porque sí, como lo hacemos en estos tiempos. Danzamos porque suena un disco, danzamos porque estamos felices. Danzábamos, o cuentan los ancestros, que la ofrendanza, como su nombre lo indica, era una ofrenda que se le hacía a algo o a alguien. Y el solo hecho de machacar la tierra con un pie adelante, un pie atrás, estábamos llamando al espíritu de la tierra para que nos protegiera o para que nos guiara en su inmensa sabiduría. Entonces, la danza representa algo muy importante y no es como la vemos hoy en día. La danza tenía un sentido ceremonial y espiritual que tenía que crecer con ese mover la tierra, mover nuestro cuerpo para un objetivo principal o específico. Los habitantes que vivieron en el altiplano cundiboyacense encontraron, por medio del canto, la música y la danza, la forma de comunicarse o de alabar a sus deidades. Instrumentos como el tambor, raspas, pitos, flautas y ocarinas, como también el imponente y sacro sonido del fotuto o tata, que es la caracola ceremonial, acompañaron al muisca en todas sus ceremonias. Pero que sea mejor nuestro invitado, quien nos presente cada uno de estos instrumentos musicales. La caracola era un instrumento muy especial para los muiscas en este territorio, como lo es para muchas sociedades, no solamente los muiscas, porque ella implica una conexión también con los espíritus, pero más es una conexión de llamado, como de poner en secciones sus ceremonias, ponerla en momentos, determinados momentos eran marcados por el sonido de la caracola. Si iban a un territorio y se presentaban, pues 4 veces sonaban a las 4 direcciones presentándose: aquí estoy, espíritus occidente, norte, oriente, sur, padre y madre. Normalmente eran 6 o 7 sonidos de caracola. Y la caracola se usaba para... era un vibrar del universo, su sonido, su resonancia poderosa es el vibrar del universo. ¿Y por qué lo decimos? Porque el universo está esquematizado para la memoria muisca o para el pensamiento muisca como una espiral. Esto es parte de una caracolita que pues se da partido y me ha servido para demostrar cómo el espiral o espiral está dentro de este
de la formación de la concha de la caracola. Si en esta espiral yo me ubico mi vida con un principio que es un nacimiento, en esto que sería un ombligo, y yo empiezo a desarrollar mi vida de cuando soy joven por aquí ya soy adulto, por aquí ya soy un viejito, y puedo recapacitar en esos momentos de mi vida. Es como cuando yo voy con la caracola al territorio, tengo un principio, un sonido, soy joven en ese momento de la ceremonia hasta ahora empieza, pero me está mostrando cosas, otro momento la toco, después ya esa ceremonia ha cogido un cuerpo, una enseñanza, estoy maduro, entonces otro sonido, y de pronto ya la ceremonia está por concluir y dejó ya su enseñanza, dejó los criterios que yo estoy necesitando con respecto a la ceremonia, ya empiezo a verlos como si hubiera sido una sanación para mi vida, para la comunidad. Entonces es otro momento de hacer sonar esa caracola. El chiflo, hoy en día lo llaman castrera o capador, y tiene un sentido de que era usado con la caña que nosotros llamamos de Castilla. Era una cañita pues bastante resistente y muy llamativa. Entonces ellos sacaban de esas cañitas sonidos, pero no tenían un sonido acorde, casi siempre ellos imitaban cantos de pájaros. Entonces estos tubitos ellos a veces los amarraban al estilo de lo que nosotros hoy conocemos como zampoñas. Dejaban unos amarres de varios tubitos y ellos siempre tocaban canciones, nosotros diríamos monótonas, pero esa era la forma en que ellos iban hiperventilando y entrando en una condición de, sí, como digamos, cuando no habían plantas alucinógenas, una forma de entrar en ese contexto espiritual y era pues hiperventilándose, y este servía para ese propósito. Aparte de que imitaban cantos de aves, también estaban marcando tiempos en sus danzas, en sus cantos. Entonces eran un instrumento muy usado. No sé si ustedes habrán visto en el Museo del Oro uno hecho con tubitos en oro, porque ellos habían llegado a unos estadios de perfeccionamiento de este instrumento que ya incluso usaban laminillas de oro para hacer los tubitos, taponarlos y poder utilizar el instrumento. Bueno, las ocarinas son instrumentos musicales pues se cree que son de origen centroamericano. Una flauta que los aborígenes hicieron y que da sonidos. Cuenta la leyenda que un hombre en una aldea empezó a tener hambre, ¿sí? La aldea no conseguían comida, pero él miraba cómo las aves pasaban con mucha comida y ellos morían de hambre. Ese hombre subió a una montaña y consultó a un sabio y le preguntó cómo hacían para conseguir la comida que las aves fácilmente buscaban. El sabio le comentó que las aves cantaban a los dioses, con su canto adoraban a los dioses. Entonces el hombre quiso capturar el sonido de una ave. Entonces hizo una olla de barro y la cerró, la selló completamente. Ahí atrapó el sonido de las aves. Luego le hizo un huequito en esta parte para que saliera, pero el sonido no salía. Entonces le tocó hacerle otro hueco para poderla soplar. Y habiendo hecho 2 huecos, entonces él ya sopló y el sonido empezó a salir. Le fabricó 2 huecos para darle armonía. Y de esa manera pudo capturar el sonido de las aves en estos instrumentos. El origen o el principio de la ocarina pudo haber evolucionado a través de algunos instrumentos o flautines hechos de hueso. Flautas que se elaboraban a partir de huesos de pelícano
y se desarrollaron muy posiblemente en tiempos muy remotos americanos, por allá en la ciudad de Caral, la ciudad más antigua de América, cerca de la costa peruana, y tuvo un desarrollo a través de los Andes que invadió mucho el mundo andino. No tenemos ese tipo de hueso, pero tenemos caña de Castilla, que es muy usada por nosotros. El hueso era hueco y se le aplicaba un hueco central y dos laterales. Entonces uno podía hacer lo siguiente. Y si los tapo, se oye como que uno puede manejar las ondulaciones del sonido. Y el tamaño también cambia mucho el sentido musical. Por ejemplo, tenemos este. Tenemos uno más gruesito todavía, pero más corto. Entonces, este es el desarrollo real, porque son paredes internas cerradas, y de ahí pudo haber pasado, muy seguramente se desarrolló a lo que nosotros conocemos como ocarinas, y cada pueblo tiene diferentes tipos de ocarinas, pero todos guardan esa melodía dulce de lo que es la ocarina. La rana tiene una connotación espiritual muy profunda en los muiscas, sobre todo los primeros pobladores muiscas del territorio veían en la rana una condición de tótems. La rana era prácticamente su tótems original junto con la serpiente, porque eran animales que representaban la lluvia, representaban la fertilidad, y aparte de eso la rana tenía una connotación importantísima, su croar. Su croar no es de todo el día, es en momentos específicos del día, muy en la noche, o cuando va a atardecer, o cuando el clima se cierran los cielos y va a empezar a llover. Ellas croan en determinados momentos. Y ese croar para los muiscas antiguos tenía un sentido de que era como si ellos estuvieran elevando oraciones y plegarias al más allá, al Creador. Entonces veían que ese croar tenía el sentido de llevar mensajes, y cuando ellos hacían sus peticiones y sus oraciones y no habían ranitas en el momento, o de pronto no era un momento en que ellas cantaran, ellos tenían que ingeniarse una forma de ver que sus peticiones, sus oraciones llegaran arriba. Por eso diseñaron este instrumento que es la raspa, lo conocemos nosotros, en otras partes se le llama la guacharaca, en la costa norte. Es un instrumento esencialmente chibcha, es decir, casi toda la cultura chibcha, tanto en Ecuador como en nuestro país, casi todos ellos desarrollaron este instrumento. ¿Y qué función tiene? Bueno, pues si nosotros lo hacemos sonar, eso es como un croar de la rana. ¿Y qué pasa con este croar? Cuando ellos hacían sus peticiones, a veces iban a un bosque, veían una piedra específica para entregar sus pagamentos, para hacer sus trabajos, y quedaban congratulados por estos hechos. Ellos lo que hacían era dar las gracias en su oración y hacían sonar esto, como si la ranita estuviera llevando lo que hicieron en petición o su oración hacia arriba. Entonces era un instrumento espiritual, de tipo espiritual para ellos. Algo que nos puede ayudar a entender lo que sería el tambor muisca podría ser lo que nosotros conocemos como el llamador de la costa atlántica. Este instrumento dicen que viene de África, pero sabemos que, por ejemplo, en la Sierra Nevada está el Bitincua, y el Bitincua puede haber sido el ancestro de la caja vallenata,
incluso de este tamborcito que parece ser de origen africano, pero también tenía sus raíces en la Sierra Nevada. Los muiscas usaban una base como este cuerpo en forma de cono, que lo sacaban, como les decía, de la raíz del pique y parte de la varita del tronco. Cuando el pique lanza su vara hacia arriba para proyectar sus semillas, él es hueco, casi hueco por dentro, y hacían un corte en la parte que va entre el enterrado y lo que sale aéreo, y esa raíz se trabajaba, se le abría más la parte interna de su hueco y se le usaba un cuero. A veces se cree que pudo haber sido un parche de cuero de venado o un cuero de tatauro, que es el saíno o cerdo salvaje americano. Esas pieles son las que más presumiblemente pudieron haberse usado, y obviamente no tenía cuñas. Ese tipo de madera no aguanta fácilmente la cuña como la madera. Entonces lo más seguro es que tuviera un tipo de amarre como tipo yembe, que no requiere cuñas, y lograba una tensión del parche de la membrana, y lograban tener un tambor para ceremonia, un tambor de un solo parche. Los tambores de 2 parches eran más escasos en los muiscas, pero presumiblemente también lo tuvieron ellos. En la Sierra Nevada se usa un tambor de doble cuero, de doble parche, y tiene anillos que hacen, o aros que hacen que presionen los 2 parches y produzcan sonido. Algo así como lo que nosotros llamaríamos una tambora o más un bongo, y esos aros son los que permiten que los cueros puedan ser manipulados, templados y sacarle sonido a ambos lados. Todas las civilizaciones crean unas complejas secuencias sonoras, como también signos y expresiones corporales, que en su conjunto llamaremos lenguaje. Viajaremos para hablar con los expertos y así comprender tantas incógnitas que se tejen alrededor de la lengua que se hablaba en el altiplano cundiboyacense. Bueno, la lengua muisca de Bogotá, o muiscubún, que en lengua muisca de Bogotá significa la lengua de la gente. Muisc viene de muisca, que es persona, ser humano, y cubún, que es lengua, palabra o idioma, es decir, la palabra o la lengua de las personas. Digamos que la lengua muisca de Bogotá es una lengua chibcha, viene de la familia lingüística chibcha, que es una familia lingüística que viene desde Centroamérica, desde Honduras, y prácticamente llega hasta el territorio cundiboyacense con la lengua muisca de Bogotá. Digamos que la lengua muisca de Bogotá es una lengua que, según referencias históricas de archivo, también por menciones de doctrineros o curas de la época del periodo de la colonia, se adjudicó al territorio del Valle de Bogotá, es decir, a lo que hoy en día se conocería como la Sabana de Bogotá. El resto del territorio cundiboyacense, es decir, más allá del Valle de Bogotá, los valles interandinos o los otros altiplanos del territorio cundiboyacense, mucho más hacia el norte en Boyacá, eran territorios donde muy probablemente, y también existe referencia de que se hablaban otras variantes dialectales de la lengua muisca de Bogotá, es decir, que podían ser comprensibles entre sí o con la lengua muisca de Bogotá, pero también hay referencia de que incluso se hablaban lenguas distintas, es decir, otras familias, otras lenguas, seguramente de la familia lingüística chibcha, pero que ya cuando se comparan con la lengua muisca de Bogotá, podrían haber presentado también ya variaciones bastante grandes. Un ejemplo de ello es la lengua duit, de la que se tiene constancia por una mención que hace Ezequiel Uricoechea en el siglo XIX sobre una lengua que él tiene conocimiento, que encuentra dentro de un catecismo que él refiere como lengua duit y que probablemente se hablaba en los alrededores de Duitama. También existen referencias en el siglo XVII por sacerdotes jesuitas doctrineros de que las doctrinas de Duitama o de pueblos cercanos eran doctrinas donde la lengua general del Nuevo Reino de Granada, o sea la lengua muisca, la muisca de Bogotá, era una lengua que no se entendía. Es decir, existen bastantes referencias que nos hablan de que en este territorio existía una heterogeneidad lingüística, cultural. Digamos que la lengua muisca de Bogotá fue escogida hacia finales del siglo XVI como lengua general, como lengua que tenía el propósito de utilizarse para la doctrina, la evangelización, la reducción de los indígenas a los pueblos de indios,
pero sin embargo que no nos engañe, digamos, el suponer que esta lengua fue escogida como lengua general del nuevo reino de Granada, porque se utilizó como lengua general y se impuso o se intentó imponer sobre el resto del territorio cundiboyacense a sabiendas de que aquí existía una diversidad lingüística muy grande, es decir, teniendo y usando unos criterios muy arbitrarios, las políticas lingüísticas de la época forzaron una única lengua que debía utilizarse en este territorio a sabiendas de que no era posible establecer una única lengua. Digamos que la lengua muisca de Bogotá desaparece o se tiene constancia de su desaparición hacia mediados del siglo XVIII, 1750 e incluso antes, cuando la Cátedra de Lengua General desaparece en Santa Fe a principios del siglo XVIII, pero nos queda constancia de la lengua muisca de Bogotá desde 6 fuentes lingüístico-misioneras, 3 manuscritas, 2 impresas, las cuales están en diversos archivos del mundo y también en Colombia, donde la lengua muisca de Bogotá fue documentada precisamente porque fue utilizada como lengua general, como lengua para la doctrina. Lamentablemente, el resto de variantes dialectales o incluso lenguas del territorio cundiboyacense, solo hay menciones históricas muy superficiales, pero no existe corpus lingüístico, palabras o descripción lingüística de las mismas. Sin embargo, es muy interesante poder comprender que incluso en la actualidad no podemos hablar de una única lengua muisca, una única lengua que se habló en el territorio cundiboyacense, sino una serie de variantes que le dan mucho más fuerza al argumento y también a los hechos de que este territorio era mucho más diverso de lo que se pensaba. Muiscacún es la lengua de la gente, es nuestra lengua y es una lengua que hemos traído nuevamente al presente a partir de diferentes procesos de investigación. En nuestro caso, hemos tenido que ahondar en procesos de lingüística histórica, reconociendo las fuentes primarias, que fueron fuentes que dejaron los españoles en su proceso de colonización y evangelización, pero no solamente son estas fuentes las que nos quedan como evidencia en nuestras lenguas. Nuestra lengua dejó evidencias en el territorio con topónimos, en nuestros nombres, como son mi apellido o el apellido de las diferentes personas que habitan en estas regiones, que se llaman antropónimos, el nombre de las plantas, que son fitónimos, y pues una gran cantidad de misquismos que pues utilizamos hoy en día. Nuestra lengua nos permite comunicarnos entre nosotros, pero también nos permite comunicarnos con nuestra tierra. Esta lengua pues es una lengua que tiene unas características muy particulares y pues pertenece a la familia lingüística chibcha. Esta familia lingüística viene desde Centroamérica y llega hasta este territorio y es una lengua muy emparentada con la lengua uwa, con las lenguas de la Sierra Nevada de Santa Marta y con la lengua guna. Pues bueno, en nuestro caso hemos generado un proceso de revitalización para volver a hablar nuestra lengua en el siglo XXI. El muisca del siglo XXI probablemente no sea el mismo muisca del siglo XVIII, que fue el momento en el que la lengua comenzó su proceso de extinción, pues en realidad fue en desuso porque pues no se extinguió del todo, porque hoy continuamos entonces teniendo diferentes palabras que nos permiten entenderla y nos permiten entendernos a nosotros mismos. La lengua muisca es una forma y es una práctica para la revitalización cultural, porque la lengua y la cultura es una misma vía. Y de esta manera nos hemos permitido nosotros encontrarnos con nuestras prácticas, encontrarnos con nuestro mundo y encontrarnos pues con todo lo que nos rodea y podernos comunicar con estos seres que habitan con nosotros también. Por décadas, trabajos de varias vertientes de pensamiento académico han aportado un gran avance en la recuperación de la lengua muisca de Bogotá. Los rigurosos trabajos de María Estela González de Pérez, Nicolás Ostler, Facundo Saravia, Alfonso Fonseca Balcero, Nicole Torres, Mariana Escribano, Diana Andrea Giraldo Gallego, Jorge Yopasá, José Rosso Gauta, Yolanda Obando, Jorge Augusto Gamboa Mendoza, Manuel Gómez Aguaquiña y Diego Gómez Aldana, entre los más relevantes. Ellos luchan por dignificar la ancestral lengua del altiplano. Nuestros invitados nos compartirán el sistema numérico muisca y desde luego nos enseñarán los saludos y frases comunicantes habituales entre los ancestros del altiplano. Bueno, lo primero que podemos tener en cuenta
y que es necesario saber acerca de la numeración muisca, que no es el único caso para los pueblos ancestrales y las naciones originarias en el Abya Yala o América, y es que no es decimal, ¿sí? No es con base a 10, sino que es vigesimal. La numeración es del 1 al 20, ¿listo? Es decir, para contar, por ejemplo, hasta el 100, no vamos a decir 10 grupos de 10, ¿sí? Sino 5 grupos de 20. ¿Sí? Eso va a ser como lo inicial y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y de allí, o partiendo de esto, pues voy a explicarlos. Tenemos los números del 1 al 9, Ata, Bocha, Mika, Mujika, Hushka, Ta, Kuhupkwa, Suhucha y Hupchihika. Ta, Hupchihika, que sería el 10. Para decir el 11 ya sería Kihisha. Kihisha, Hupchihika Ata, Hupchihika Bocha, o Kihisha Ata, Kihisha Bocha, Kihisha Mika, Kihisha Mujika, Kihisha Hishka, Kihisha Ta, Kihisha Suhupkwa, Kihisha Ta, bueno, hasta el 19, y allí sería Hueta. Algunos dicen que Hueta simboliza la casa, con las labranzas y todo esto, pero realmente lo que nos está diciendo es un grupo de 20. Hue y Ata, ¿sí? Hueata, un grupo de 20. A partir de allí sería Hueta Sasak, ¿sí? Hueta Sasak Ata, por ejemplo. Entonces 1 sobre 20. Y así comenzaríamos a nombrar todos los números. Por ejemplo, para decir 40, entonces sería Huevocha, ¿sí? 2 grupos de 20, ¿sí? Y expresiones pues muchísimo más grandes, estaríamos diciendo literalmente, por ejemplo 180 serían algo así como 8 grupos de 20, ¿sí? Más la cifra que quieras decir, o 5 encima de 8 grupos de 20, ¿sí? No decir 160, sino que se diría literalmente de esa manera. Entonces estos son los números muiscas, del 1 al 9 y del 1 al 20. Hay formas de saludar dependiendo del momento, del escenario, del contexto en el que tú quieras saludar, del momento del día también. Si por ejemplo pues es de día, en la mañana, Swa es el día y Sho es el adjetivo, entonces buen día, Swa Sho. Si es en la tarde, es buen día, pero también en la mañana, Suamena, ¿sí? Suamena Sho, Suameka Sho, o Suamen Sho, Suamek Sho, buena tarde, buen día en la mañana. Para la noche puede ser Cha, ¿sí? Se pronuncia así, fuerte, Cha. Entonces, Cha Sho. O si es hasta la medianoche, Chaska Sho. ¿Sí? Si, por ejemplo, tiene la intención de desear un buen sueño, como que en los sueños sean bonitos, puede ser Muswa Sho, ¿sí? Entonces tiene una pronunciación de una sexta vocal, que es la vocal Muswa Sho, será como buenos sueños, y es una forma muy cortés de saludar. También para llamar la atención, recordemos que en español se dice como hola, ole, ¿sí? Ea, vea, ¿sí? Y era la forma Shibu, ¿sí? Como alarmando, ¿no? Shibu, hola, ¿sí? Shibu Uzwa, cuando son más de una persona, ¿sí? Hola a todos, Shibu Uzwa, es otra forma de saludar, ¿sí? Y finalmente, la forma más cotidiana, y es ¿cómo estás? ¿Cierto? Siempre va acompañado la palabra de hola, generalmente con la interrogación de ¿cómo te encuentras? Y la expresión sería showa, nuevamente el adjetivo sho, y el verbo ser en pregunta, que es wa, showa, y la respuesta showe, estoy muy bien. Esas serían como las formas cotidianas de saludo. Los habitantes de Cundinamarca, Boyacá y Santander han compartido en sus mesas una preparación con bases ancestrales muiscas. Desde luego, es la changua, plato tradicional del altiplano,
que hoy, por sus influencias gastronómicas, se elabora con porcentajes desiguales de agua, leche, sal, huevo, cebolla y cilantro, en donde tradicionalmente se le agrega pan tostado. Este cambia de variedad dependiendo de la zona del altiplano. Nuestros invitados expertos lingüistas nos explicarán las bases muiscas de este tradicional caldo del altiplano, que desde hace siglos acompaña a los habitantes de esta hermosa región. Esta expresión de changua creo que son de las primeras que uno inicia a indagar en este camino del recordar y del redescubrirnos como parte de esta cultura milenaria muisca. Y en ese caminar me lleva a la familia precisamente y a una expresión muy cotidiana. Yo vengo de familia rural, muy campesina y por tanto también muy indígena, y es: sírvase un aguasal, sírvame un aguasal. Antes de salir a la labranza, en esas horas de la madrugada, 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, sírvame un aguasal. Esa expresión de aguasal puede ser acompañada de otra expresión, y es: sírvame una chingua. ¿Sí? Una chingua, sírvase una chingua. La chingua, estoy hablándoles de Santander, va a ser muy parecida a la changua, pero va a ser muy clara, ¿sí? Con un poquitico de leche, va a llevar papa finamente o muy delgada, ¿sí? Y un huevo. ¿Sí? Eso podría ser un aguasal. Si hay huevo, si no hay leche, pues sería nada más el aguasal con un caladito y un chorrito de aceite. Y busca permitir hidratar el cuerpo. ¿Sí? Por eso tan importante el agua y la sal, porque permite que en los tejidos se adhiera el agua, ¿no? Es muy importante para el tema de la hidratación como mineral. Y al investigar la lengua muisca, xie o chi y si pueden ser muy similares. Cuando ustedes ven mi pronunciación de la CH, han notado, por ejemplo, que yo digo shi, no digo chi, sino shi. ¿Sí? Shi y si se parecen, ¿sí? Se van a encontrar, mejor dicho. Es decir, podría ser también sie. Listo, la primera palabra. Y el acompañante gua, ¿sí? Sea changua o sea chingua, nos va a recordar el nombre de la sal, particularmente esa sal mineral de mina, como la de Nemocón, como la de Zipaquirá, que aquí le vamos a llamar, ahora le llaman salvigua, y que antiguamente le llamaban nudua. Entonces literalmente vendría a encontrarse con la expresión cianudua. Eso podría compartir. Yo estoy casi seguro que viene de allí, del aguasal, que hoy pervive todavía en todos los campos de los Andes colombianos. La changua es un alimento de origen muisca, pero la palabra changua está españolizada. Changua viene del muisca cienigua, o sea, sie pronunciado xie es la madre agua y nigua es la sal. Habíamos escuchado en español nigua, nosotros llamamos a las pulgas, pero este nigua está escrito con Y, pues esta era una lengua que no se escribía sino se hablaba, pero los gramáticos al escribirla le pusieron Y, entonces ya sería niegua la pronunciación, entonces ahí se diferenciaría de nigua. Como era xienigua, pues se fue volviendo chingua en el campo. Para la fonética en español, pues se fue convirtiendo en changua. Recordemos pues que la madre agua pues, es un ser sagrado, el agua es sagrada, y la nigua también, que también viene por el agua. O sea, yo suponíamos que la sal era un mineral, pues que se raspaba de las piedras, pero es que era un río el que producía esa sal, o es un río subterráneo el que proporciona la sal, y era el principal producto, no solo alimenticio, sino también comercial de los muiscas. Entonces esa combinación cienigua, xienigua, era el primer alimento de la mañana y lo sigue siendo en el campo, el aguasal o el caldito de papas con sal, la changua. Dentro de los diferentes muisquismos que tenemos a nuestro alcance, uno que utilizamos casi a diario en toda la región, porque muchas de nuestras familias se alimentan de este alimento, es la changua. La changua es una palabra de origen muisca que significa zie nigua. Esto traduce literalmente aguasal. Si nos ponemos a observar en su base léxica lo que significa esto, nos está dando una pequeña descripción de lo que es el plato de la changua. En realidad es un agua-sal con diferentes elementos que terminan siendo un caldo que comemos en el desayuno o en la cena, dependiendo también
del momento en que la hagamos. Entonces es un alimento propio que comienza a apropiarse también de otros elementos foráneos que llegaron en su momento, como es la leche, como es el huevo, como es el pan de trigo, pero que nos hace imaginar y nos permite pensar en cuál era un alimento propio, que probablemente partía del agua salada con el aditamiento de una titafún, que es una arepa que podría estar endurecida, como el caso de un calado, o con otros elementos que nos permiten enriquecer esta agua-sal para convertirla en un alimento para nosotros. En el mundo muisca, la sal es un elemento primordial para ser terrenales, para anclarnos con el territorio. Tenemos muy cerca las diferentes minas de sal andinas que fueron fundamentales en el territorio, y tenemos un elemento como es el agua, que es nuestra madre, es la esencia de nuestra vida. Decir agua-sal nos está generando en esa proporción de cuál es el origen de la vida. El origen de la vida es el agua-sal. Adicionalmente, y teniendo en cuenta la etimología de la palabra changua, que viene de las dos palabras en lengua muisca de Bogotá, zie o sie, que sería agua, y negua, que sería sal, zie negua, esto nos daría la definición de agua-sal. Teniendo en cuenta esta etimología, podríamos pensar que otras preparaciones como sopas o caldos o consomés que puedan ser típicas del territorio cundiboyacense, si tienen una base de preparación de agua y sal, también podrían ser consideradas changuas, en la medida en que correspondería o habría coherencia entre la etimología en lengua muisca con su preparación inicial. Podríamos pensar que un cuchuco, un ajiaco o un caldo de costilla en su preparación más básica, mientras hacemos el agua-sal, podrían considerarse como changuas. También algo importante para resaltar y para terminar es que la changua, al igual que otros platos típicos del territorio como el ajiaco, el cuchuco, generalmente nos permiten entender cómo nuestros antepasados muiscas consumían los alimentos y tenían unas dietas particulares. Casi estas recetas, como se dan cuenta, son sopas, es decir, las recetas propiamente dichas de nuestros antepasados constarían entonces de sopas, de cocidos, de mazamorras, que hoy en día siguen sobreviviendo en la memoria de nuestros territorios, de nuestras comunidades y de nuestros mayores. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón,
sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Dominaré su manera y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, pero tenemos nevera y hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo. El que no tiene nevera y no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo.